Como dice Rubén del Sendero, nunca subestimes el poder de 5 respiraciones profundas. Sobre todo para el vídeo de hoy, en el que vamos a hablar de ansiedad, de crisis, de pánico y cómo gestionarlas o llevarlas, cómo afrontarlas. Si has sentido alguna vez que el corazón se te acelera, que empiezas a hiperventilar, que entras en un mood, en un punto de no retorno, que pierdes el control, que se te duermen las extremidades, que tienes incluso miedo a morir, este vídeo es para ti, porque seguramente hayas vivido una crisis de pánico. Al final, la crisis de pánico es una respuesta muy aguda del sistema nervioso ante una amenaza, es decir, tu cuerpo percibe como amenaza verdaderamente real y dispara una descarga de cortisol y adrenalina que dan lugar a estos síntomas, ¿no? De taquicardia, de falta de aire, de temblores, de sensación de irrealidad. Entonces, ¿qué está sucediendo en tu cuerpo en estos momentos, ¿no? La primera parte es que entiendas un poco qué sucede, aunque sea por encima, para perderle ese miedo al miedo, ¿no? Entonces, en tu cerebro, básicamente, la amígdala detecta peligro y desregula el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Vale, lanza esta descarga, ¿no? En el cuerpo se activa la respuesta de lucha o huida y tienes estos síntomas de tensión, respiración rápida, cambios en la digestión, cambios en la presión sanguínea, ¿vale? En ese momento no te vas a poder poner a comer porque no vas a digerir nada. Y personas que justamente están ya no en crisis de pánico, pero en estados de ansiedad continuado, pues obviamente todas las funciones que tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático, como la digestión, el sueño, el descanso, regeneración celular, etc., se van a ver afectados y no van a poder realizar bien su función. Y es por eso que muchas personas con activación constante del simpático tienen estos problemas digestivos, ¿no? Entonces, en el cerebro se activa la amígdala, desregula el eje hipotálamo hipófisis adrenal, liberando cortisol y adrenalina. El cuerpo, pues, obviamente, ante esa reacción, pues se tensa, sudoración, temblores, incluso puedes sentir que se te duermen los brazos, etc. ¿Qué pasa? Pues que la emoción se amplifica porque el cuerpo confirma la amenaza. Es un círculo vicioso, es decir, hay miedo, algo que te produce miedo da una respuesta y esto vuelve a dar más miedo. Quería dar 3 claves básicas, ¿no?, de qué hacer en estas situaciones o qué hacer para poder mejorar toda esta situación. En el momento, si has llegado a ese punto de activación máxima, te diré que es un sálvese quien pueda, o sea, haz lo que puedas. Sí, te voy a dar 3 cositas que pueden servirte en un momento de activación enorme, pero piensa que en ese momento entras en ese descontrol, ya no piensas, o sea, se desactiva toda esta parte racional y estás actuando desde tu más puro instinto, desde tu instinto de supervivencia. Te ves ante una amenaza real, actúas como haría un animalillo que está en peligro. Te quieres esconder, huir, puedes actuar de maneras, o sea, no eres tú. Bueno, verdaderamente es una parte de ti que tiene muchísimo, muchísimo miedo a algo que ha actuado de manera desproporcionada. Sí, básicamente eso. Es decir, no vas a poder racionalizar mucho en esos momentos. Por eso te digo que es un poco sálvese quien pueda. La idea es manejar el pre y manejar el post para poder así mejorar, o sea, reducir esas crisis de pánico y mejorarlas en el caso de que sucedan. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, ¿qué te diría que hicieses? Entiende
intenta entender, sé curioso. Intenta entender qué es lo que sucede, por qué sucede. Ya te he explicado un poquillo así resumidamente, pero tú puedes indagar mucho más. Y sobre todo indagar en ti. ¿Por qué te sucede a ti? ¿Qué, en tu caso, qué es lo que te da mucho miedo? ¿Qué es lo que te activa por mil? ¿Qué es lo que te conduce a esas crisis de pánico? En muchas ocasiones, porque dirás, va, una situación es esta, la otra es la otra, pero si empiezas a indagar un poco, verás que al final el origen de todo aquello es uno, o fundamentalmente es uno, suele ser un miedo muy profundo, muy arraigado, que viene de muy lejos, que aunque tú racionalmente identifiques cuál es, bueno, solo el hecho de identificarlo ya hace que pierda fuerza, pero incluso identificando cuál es, racionalmente muchas veces sigue estando ahí internamente, entonces hay que hacer un trabajo mucho más introspectivo para solucionarlo. Pero bueno, primeramente entiende, uno, qué sucede en tu cuerpo, es decir, fisiológicamente, comprende cómo funciona un poco el sistema nervioso, qué es lo que sucede, y dos, indaga en ti, en tu caso particular, qué es lo que produce esta activación. Luego, en el momento de la crisis, hay una fase de subida y una fase de bajada. Suele durar pues entre 15-20 minutos, a veces media hora, depende de la persona, depende del tipo de crisis que tengas y así. Pero bueno, ten en cuenta que siempre va a pasar, ¿vale? No te vas a quedar ahí enganchado para siempre, va a pasar. Tómatelo como una ola que sube y que baja. Sabes que tiene un inicio y sabes que tiene un final. Y hay un punto álgido donde obviamente pues pierdes todo tipo de control. Entonces, sí, en este momento, ¿qué puedes hacer? Como te he dicho, es complicado, pero te voy a dar 3 pequeñas técnicas que pueden ayudarte. A mí, una que me gusta y que va muy bien es el hecho de meter la cabeza en agua fría, ya que digamos que resetea el sistema nervioso y te calma al instante. Cada uno acabará encontrando y ha de investigar en lo que a él le funciona. Como te digo, esto es muy bueno, muy efectivo, pero ¿qué pasa? Que si tú estás en esa fase de no pensar, te va a ser muy difícil pensar en, venga, voy a poner la cabeza bajo el frío, ¿no? Entonces, ahí el hándicap. Por eso también te recomiendo, si tienes alguien querido a tu alrededor, ya sea padres, madres, pareja, enséñale, explícale qué sucede, qué te está sucediendo, ¿no? Qué te puede suceder en ciertos momentos, explícale lo mismo, ¿no? Cómo funciona el cuerpo y explícale lo que necesitarías en ese momento. Es decir, si yo no estoy en la capacidad de ponerme la cabeza en agua fría, por favor, ayúdame en ese momento a intentar hacerlo, ¿no? Además, simplemente el hecho de tener a alguien al lado ya te corregula, ya te da seguridad, ya te hace bajar un poco a tierra si esa persona está mínimamente presente. A ver, si estás identificando que estás subiendo, ahí todavía puedes hacer algo si estás al inicio. Puedes proponerte respirar, saber, o sea, ser muy consciente de lo que está pasando, ser muy consciente de que estás al borde de una crisis de ansiedad, hacer algún ejercicio de enraizamiento, tocar una mantita a tu animal si tienes, sentir con el tacto, sentir con los pies, estoy aquí, estoy en tierra, todo, ¿sabes? Y respirar. Hacer típicas respiraciones como las que hemos hecho al inicio, por ejemplo. De inspirar en 4 segundos, mantener un poco el aire, soltar en el doble de tiempo. Si puedes al inicio porque te das cuenta, pero para llegar a este punto de darte cuenta has de conocerte bastante, sí, y hay a veces que es inevitable. Y luego permítete, es decir, no luches contra los síntomas, obsérvalos. La ola, siente la ola, está viniendo, estoy activándome y eso. Y el post es muy importante. No te culpes porque te haya vuelto a pasar,
no te juzgues, estás en un proceso de aprendizaje y cada crisis de ansiedad te va a ayudar a conocerte mejor y a reducirlas en un futuro. Si tienes siempre esta intención de pues, aprender sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre por qué tus emociones, por qué reaccionas como reaccionas y así. Así que, bueno, sin más, para finalizar, lo que te diría es, imagínate tu cuerpo como un mar agitado en un momento dado. No intentes luchar contra él porque te vas a hundir. Intenta respirar, sincronizarte con su ritmo, a su ritmo, y sabes que llegará la calma después. Respira con esas olas tan agitadas hasta que bajen. Siéntete y sobre todo, posteriormente, intenta reflexionar sobre qué factores te han llevado a tener esa crisis de ansiedad y relaciónalos con los que ya tenías antes. Esto te llevará a una comprensión mucho más profunda de ti y de qué puedes hacer para mejorar. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. Como te digo, 3 pasos, 3 claves. 1, entiende inicialmente, lo más importante. Entiende tanto a nivel fisiológico como a nivel personal, introspectivo. 2, en el momento, sálvese quien pueda, pero si tienes a alguien que te pueda acompañar, mejor. Si puedes poner la cabeza en agua fría, mejor. Y si puedes identificar el inicio de la subida, mejor, para poder respirar, sentir y hacer tu introspección en ese momento y no llegar a ese punto tan álgido donde no hay ningún tipo de control. Y como tercer paso, reflexión post. No te juzgues, entiende, ábrete a entender, a la curiosidad y bueno, simplemente decirte que estás en un proceso de aprendizaje como todos nosotros y que si le metes curiosidad, pues llegarás a un punto de crecimiento personal inevitablemente. Espero que te haya podido servir. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. No olvides, si te gustan este tipo de contenidos, pues suscribirte para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo.